Hola, hola. Vamos a esperar a que se conecten algunos hermanos y ahorita comenzamos. Tenemos una palabra de parte de Dios. Cuando veas esta transmisión, hermano, puedes compartirla, enviarnos un saludo, y si hay alguna necesidad la pueden poner ahí y pues la estaremos tomando en cuenta y orando. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, una pequeña reflexión para la gloria de Dios. Vamos a estudiar el Salmo 1. Gloria al Señor. Vamos a esperar a que se conecten. Gloria a Dios. Vamos a esperar 5 minutitos. 5 minutitos y comenzamos, hermanos, a estudiar el Salmo 1. Si quieren empezar a abrir sus Biblias en el Salmo 1, vamos a hacerlo, por favor. Salmo 1. Vamos a dar una pequeña reflexión, palabra de Dios. En estos tiempos tan angustiosos necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y Dios tiene algo precioso para nosotros siempre, porque Él nos ama. Entonces vamos a abrir el Salmo 1 y unos minutitos y comenzamos. Estoy esperando a que se conecten otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un momentito, hermanos, ahorita comenzamos. Hoy fue un día muy glorioso para todo el pueblo del Señor, porque fuimos a nuestras congregaciones a alabar a Dios y exaltar su nombre. Espero que hayas disfrutado de la presencia de Dios junto con nuestros hermanos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso es lo que Dios nos permitió a todos realizar, alabar a nuestro Dios. Salmos capítulo 1, hermanos, es la cita que vamos a leer. Salmo capítulo 1. 2 minutitos y comenzamos. A las 9:05, ya ven que siempre comienzo porque me gusta esperar a quienes empiecen a conectar. Saludos, Isis Flores, Dios te bendiga. Alejandro, qué gusto saludarte, bendiciones. Eric, bendiciones, hermano, qué gusto, gracias por conectarte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un minutito y comenzamos. Salmo capítulo 1, hermanos. Salmos capítulo 1, compartan la transmisión. Esta palabra vamos a hacer que llegue a más personas para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios tiene esa palabra maravillosa para todos nosotros. Solo es cuestión de que pongamos atención a lo que Él nos está enseñando, y vamos a adorar a Dios. Hola, amigo Iván, Dios te bendiga, qué gusto saludarte, gracias por conectarte. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Igualmente, amigo Iván, saludos. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar. Dios eterno, estamos en tu presencia. Gracias por mis hermanos que ya se conectaron. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú vas a obrar tu voluntad en cada uno de nosotros. Aunque vamos a dar una reflexión corta, pero queremos que esta palabra quede sembrada en buena tierra. Padre Santo, queremos hacer tu voluntad
y que comprendamos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, bendice a mis hermanos que ya se conectaron, los que se van a conectar, y también aquellos que con el tiempo estarán escuchando esta palabra también, Señor, que Padre Santo sea ese alimento para nuestra alma. Tu palabra es el pan de vida, Señor, y la queremos recibir con gozo. Por favor, háblanos, porque tu pueblo escucha. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a abrir el Salmo 1. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, si ya lo tienes ahí. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Escucha esto: y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Escucha esto que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, algo muy maravilloso que el salmista nos está enseñando es que hay un contraste, aquí lo estamos viendo, hay un contraste entre el que busca a Dios y el que no busca a Dios. Hay una bendición para el que está en el Señor, y hay una condenación para el que no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, este salmo comienza con una bendición. Si se da cuenta, dice: bienaventurado el varón. ¿Por qué menciona al varón? Porque nosotros los hombres somos los que vamos a dar cuentas a Dios de nuestra familia. Vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado. Dios no va a llamar a la mujer y a pedirle cuenta de su hogar. No, Dios va a llamar al varón. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, la Biblia dice que Dios llamó a Adán. Él llamó a Adán, hermanos, porque nosotros los varones somos los responsables de lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, de nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas, hermanos, de todas aquellas cosas que ha puesto en nosotros. Por eso es importante, hermanos, poner atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, la Biblia dice: bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado, hermanos, es una bendición que significa dichoso o 3 veces feliz, pero aquella persona que vive bajo el agrado y el favor de Dios. Entonces, ¿por qué nos llama bienaventurados? Hay algunas razones ahí. Bienaventurado, número 1, el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, lo segundo, hermanos, es que no estuvo en camino de pecadores. Y dice: y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 cosas muy importantes que un verdadero cristiano, hermanos, o alguien que se está esforzando en el Señor, no lo ha hecho. Esto no significa que el hombre no peca, esto no significa que el cristiano no peca. Debemos entender, hermanos, lo que dice 1 de Juan 3:9 en adelante, que el que practica el pecado es del diablo. Eso significa que nosotros los cristianos sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Es algo muy diferente que debemos entender. Hago un paréntesis aquí y quiero explicar que hay personas que dicen: si eres cristiano, pues debes de vivir a la perfección. Hermanos, el ser cristiano no es sinónimo de perfección. Somos pecadores arrepentidos, somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. Por eso vamos a la iglesia, porque necesitamos de Dios, hermanos. Necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos está enseñando que hay varones, o sea, que son bienaventurados, doblemente dichosos. ¿Por qué? Porque dice que no anduvo en consejo de malos. Nota esto: no anduvo en consejo de malos. Esto significa que esa persona sí pecó, pero no permaneció en el pecado. Lo segundo que dice: ni estuvo en camino de pecadores. O sea, sí participó de pecados, pero no se quedó sentado ahí. Por eso dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra ni en silla de escarnecedores significa que no tomó una posición fija aquel
que ha decidido caminar con Dios. Y esto hace alusión a alguna persona que ve una silla, va y se sienta. ¿Qué está haciendo? Va, está cómodo en el lugar donde se ha sentado, no le molesta absolutamente nada, hay comodidad, se ha quedado fijo ahí. Y hermanos, la Biblia dice que bienaventurado es el hombre que no permaneció en el pecado, sino que esta persona reaccionó, abandonó el pecado y ha venido a Dios. Por eso es que el salmista comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esta palabra significa que no ha permanecido en el pecado, que sí está pecando, que sí está fallando delante de Dios, pero que sin embargo Dios está ahí. Por eso este pasaje nos enseña que el hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado. Porque ¿quién no peca? Todos pecamos, hermanos, todos fallamos. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que este pasaje nos está enseñando, hermanos, que el hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado. Le voy a decir algo que a mí me pasó hace muchos años. Yo conocí a un hombre que era tremendísimo, hermanos. Él se burlaba de mí, él se burlaba de la palabra de Dios. Hacía mucha mofa, hermanos, de la palabra del Señor. Él, cada que veía a una mujer, pues volteaba a mirarla, y usted sabe cómo actúan estos hombres. Una ocasión este hombre me dijo: ándale, dice, engaña a tu mujer. Dice, la primera vez sentimos feo, pero después la segunda ya no se siente tan feo, la tercera pues mucho menos, y después ya ni sientes nada. O sea, fíjese cómo el mismo diablo a través de este hombre me estaba invitando a faltarle a mi esposa y faltarle a Dios. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Pero yo te voy a decir algo, hermanos. Este hombre se drogaba, tomaba, engañaba a su esposa, pero no era feliz. No era feliz, hermanos. Siempre estaba mal, siempre estaba en problemas, su familia no estaba bien. Otros compañeros de trabajo, hermanos, tenían familias que los hijos sin alimentarse, hijos regados. Bueno, un desorden, hermanos, un desorden en la vida de todos ellos. Por eso es que la Biblia hace un contraste entre el justo y los pecadores. Dios a través del salmista hace una diferencia entre el justo y el que le gusta practicar el pecado. Por eso David, hermanos, a través del Salmo 1 nos está enseñando que es feliz todo aquel que no practique el pecado. Si hacías algo, hermanos, con regularidad y ya no lo haces, gloria a Dios, porque ya no estás practicando el pecado. Pero hay quienes sí lo practican deliberadamente. ¿Por qué los futbolistas profesionales llegan a la fama? Porque practican el fútbol. ¿Por qué son reconocidos? Porque practican el fútbol. ¿Por qué un buen músico a nivel mundial, hermanos, es reconocido? Porque practica su instrumento. De la misma manera, el que practica el pecado, hermanos, se vuelve experto en el pecado. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Por esa razón, hermanos, el hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esta persona será feliz, esta persona será bienaventurada, porque estará guardando los mandamientos. Por eso cuando dice la palabra, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se refiere a la persona que no practica las cosas corrompidas o inmorales del mundo. Es aquella persona que no practica lo que el mundo sí practica. Antes lo hacíamos, lo practicábamos, hoy no lo practicamos, hermanos. Y eso nos hace dichosos, eso nos hace bienaventurados. Por eso nosotros ya no practicamos las cosas corrompidas o inmorales que hace el mundo. De tal manera, hermanos, que si tenemos que tratar con personas que practican el pecado, entonces ellos tienen que ser influenciados por nosotros. Desafortunadamente, cuando trabajamos con personas que no tienen el temor de Dios y están contando chistes rojos, están contando chistes y todavía el cristiano se está riendo de todo lo que ellos dicen. Hay cristianos que se vuelven conforme las costumbres de este mundo y la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Recuerda que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Qué necesitamos hacer?
hermanos, dejar de practicar el pecado si es que alguien sigue practicando el pecado. Por eso, quieres ser feliz, quieres ser bienaventurado, quieres ser dichoso, entonces dejemos el pecado, practiquemos la justicia, practiquemos la verdad, hermanos. Vivamos conforme a lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. La Biblia resalta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él influenciaba a todos, pero Él no era influenciado por nadie, hermanos. Él no era influenciado por nadie. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él era el que influenciaba a las personas. Él no era influenciado por nadie. Por eso tú y yo, hermanos, debemos tomar ese ejemplo de gozo, hermanos, de conocer a Dios. Jesús no era influenciado por nadie. La Biblia resalta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ese tiene que ser nuestro ejemplo, hermanos. No adaptarnos a este mundo. Es más, en el mensaje de la iglesia en la mañana, se decía que nosotros no debemos estar cómodos en el mundo. Si alguien se siente cómodo en este mundo es porque ya se sentó en el pecado, ya se sentó en la silla de los escarnecedores. Debemos entender que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, y ahí sí, hermanos, debemos estar a gusto, pero no en este mundo, hermanos. En este mundo debemos estar incómodos por lo que se practica. Estamos viendo tantas aberraciones que el hombre está haciendo, y muchos cristianos se han adaptado. Hoy vemos la homosexualidad a todo, el transgénero y todas estas perversiones satánicas, y hay denominaciones cristianas, y lo digo entre comillas, que lo aceptan porque dicen Dios es amor, y como Dios es amor, entonces el amor tiene varias clases, dicen ellos, y entonces podemos amarnos los unos a los otros, y ellos dicen no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, eso no importa. Cuando nosotros sabemos que Dios es amor, sí, pero Él es fuego consumidor y aborrece el pecado. Y te voy a decir algo muy importante, también aborrece al pecador no arrepentido. Hay quienes dicen, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Mentira, hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que Dios aborrece tanto al pecador no arrepentido como a su pecado. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿de qué lado quieres estar, hermano? ¿Ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Nosotros creemos que Dios es amor, sí lo creemos, por supuesto, pero Dios va a amar al pecador arrepentido, aquel que todos los días sí peca, pero que no es una práctica el pecado en él, y que todos los días viene en arrepentimiento a Dios, todos los días viene y se humilla delante de Dios. Ese es el que Dios ama, y esa persona es bienaventurada porque no se ha corrompido con las cosas inmorales de este mundo. Bonito nos viéramos los cristianos marchar en reforma ahí junto con la comunidad, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que es bienaventurado y es feliz aquel que no se ha corrompido en las prácticas inmorales de este mundo, hermanos. La Biblia dice, en el versículo 2 del Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo se refiere al hombre que se aleja de los malos caminos, encuentra la palabra de Dios, su delicia, se deleita en la palabra de Dios. Es ahí su delicia. Aquí hay una antítesis, hermanos. Aquella persona que se deleita en el mundo, se sienta en la silla de los escarnecedores, se sienta ahí, está contento con eso, pero también está aquel hombre que se deleita en la palabra de Dios. Por eso el salmista David decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Noten algo, que la palabra delicia significa como cuando tú agarras aquel platillo muy suculento que a ti te encanta y que lo disfrutas y te deleitas en eso. Es así, hermanos, pero también hace referencia cuando el hijo viene con el padre, hablando de padres seculares aquí en la tierra. Cuando llega tu hijo, hermano, y te abraza, no te pide absolutamente nada,
pero tú te deleitas en el abrazo de tu hijo. Te deleitas porque sientes sus bracitos, sientes su amor, sientes sus caricias y te deleitas en tu hijo. Y esa es la expresión que está diciendo aquí, que en la ley de Jehová está su delicia, es algo que lo disfruta, hermano. Cuando tu hijo viene y te abraza, no te pide absolutamente nada, pero como te deleitaste en ese amor, entonces tú le dices a tu hijo, vente, vamos a la tienda porque te voy a comprar una paleta. ¿El hijo te pidió la paleta? No te la pidió. Pero como tú te deleitaste en ese abrazo de tu hijo, sin que él te pidiera nada, tú se lo diste. De la misma manera, Dios se deleita, hermanos, cuando tú te deleitas en su palabra, cuando tú te deleitas en sus caricias, cuando tú te deleitas en su presencia. El Señor ve tu abrazo, ve tu dedicación, ve tu esfuerzo, ve tus errores, sí, pero que le estás echando ganas en el Señor. Entonces, sin que le pidas nada, Él te va a dar lo que sabe que tú necesitas. Por eso, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Le tuviste que pedir? No. Pero fuiste a su casa, en el secreto de tu habitación, estuviste ahí, hermano, adorando a Dios, y Él se deleita en eso. Y Él concede todo lo que tú desees de acuerdo a su voluntad. Por esa razón, hermanos, dice que aquel hombre que no se sentó con los malignos, que no se deleitó en el mundo, esa persona se ha deleitado en la palabra de Dios. Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche, en todo tiempo, hermanos. Recuerda que la palabra día y noche significa en las buenas y en las malas. Tú tienes que deleitarte en Dios cuando te está yendo bien y cuando te está yendo mal. Tienes que deleitarte en su palabra, hermanos. Tienes que deleitarte en su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra, hermanos, nos alimenta. Su palabra sacia nuestra sed espiritual. Su palabra, hermanos, es algo tan maravilloso que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso el salmista decía que es bienaventurado aquel varón que no se deleitó en los placeres de este mundo, pero sin embargo se ha deleitado en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Su palabra, hermanos. Su palabra. Por eso es que todos los días tienes que leer las Escrituras, hermano. Todas las promesas de Dios están ahí en su palabra. ¿Por qué el hombre se desespera? ¿Por qué el hombre piensa que Dios no lo oye? Porque esa persona no abre la Biblia. Recuerden que una ocasión yo platiqué y se los comparto a quien no escuchó esto. Una persona que me dijo, es que Dios ya no me habla. Dios no me habla. Y yo porque él decía que quería que Dios le hablara en voz audible. Y yo le dije, ¿ya leíste la Biblia? Y me dijo, no. Pues, ¿cómo quieres que Dios te hable? Pero yo quiero que me hable en el oído, quiero oír su voz, me decía, ¿no? Y yo le dije, pues lee la Biblia en voz alta. Porque a veces queremos que la voz de Dios literal esté aquí en nuestros oídos y nos hable y nos enseñe. Cuando Él ya dejó su palabra, hermanos, la Biblia, mira, aquí está la palabra de Dios. Su palabra ya está escrita, su palabra está aquí. ¿Quieres oír su palabra? ¿Quieres oír su voz? Hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia, hermano. Él te está hablando a través de la palabra. ¿Quieres caminar en el Señor de acuerdo a su voluntad? Lee la Biblia, hermano. Por eso el salmista dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, cuando te va bien y cuando te va mal. Eso debemos entender, hermanos, que mi alabanza y mi adoración y mi clamor hacia Dios no va a depender de mi estado de ánimo. Porque yo te he dicho muchas veces que a las personas que les está yendo súper mal, dicen, no, yo ya no quiero saber nada de Dios, Dios no me responde, y sabes, esas personas se pelean con Dios
y no con aquel que les enseñó mal. Siempre nos vamos contra Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos cimentados en su palabra, hermanos. No estamos cimentados en su palabra, entonces cualquier cosa que nos suceda, nos enojamos con Dios. Debemos entender esto, hermanos. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra comunicación con Dios no depende de mi estado de ánimo. Así me esté yendo súper mal, yo voy a alabar a Dios. Me esté yendo muy mal, yo tengo que orar a Dios, tengo que leer su palabra, tengo que buscar su rostro. Porque eso es bien para mí, hermanos. Eso es bien para mí, es bien para ti. Es lo que debemos entender, que si tú buscas la presencia de Dios, entonces, dice el Señor, yo seré hallado de quienes temprano me busquen, dice el Señor. Yo seré hallado, porque dice el Señor, porque me buscaréis de corazón. Entonces, fíjate cómo Dios está dispuesto, hermano, a escuchar tu voz. Él está dispuesto ahí, pero debes entender, hermano, que debes de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, o sea, en todo tiempo, hermanos. Medita la palabra de Dios. Te está yendo mal, el Señor en su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas las cosas, hermano. Eso que te está yendo mal, eso te está ayudando para tu bien. Los problemas forman el carácter de Cristo en nosotros, nos ayudan a madurar, nos ayudan a comprender más lo que Dios ha hecho por nosotros y seguimos adelante, seguimos avanzando, hermano. ¿Pero por qué? Porque nos deleitamos en su palabra. Recuerda que el Salmo 1 que estamos leyendo ahorita nos está enseñando que es feliz aquel que se ha deleitado en el Señor, aquel que busca la presencia de Dios. Por eso, fíjate lo que dice el versículo 3, y es el resultado de ser bienaventurados, y es el resultado de meditar en la ley de Dios. El resultado de eso, hermanos, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, es el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que notes algo muy importante, hermanos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso significa, hermanos, que quien está plantado en la palabra de Dios, el que está plantado en las promesas de Dios, el que está plantado bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, entonces tomará sus nutrientes, hermanos, de la tierra, y tomará sus nutrientes de esas aguas vivas, esas aguas frescas, hermano. Recordemos a la samaritana cuando estaba con Jesús. ¿Qué le dijo la samaritana a Jesús cuando Jesús le pidió agua? ¿Qué le dijo? La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío? En San Juan 4, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua, que soy samaritana, si no nos llevamos? La respuesta de Jesús fue extraordinaria. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua y yo te la daría. ¿Y qué dice más adelante? Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, porque el que está plantado junto a esas corrientes de agua, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces aquel que está plantado como ese árbol, entonces va a dar un fruto. Pero quiero que escuches algo, hermanos. Dará su fruto a su tiempo. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 7:20? Por sus frutos los conoceréis. Los higos no pueden dar uvas, las uvas no pueden dar higos. Cada árbol es conocido por su fruto, hermanos. No por sus talentos ni por sus dones. El hombre es conocido por sus frutos. No por tus buenas obras, no por el talento, no por el don que Dios te ha dado, no, hermano. Vamos a ser conocidos por nuestros frutos. ¿Frutos de qué estás dando, hermano? ¿Fruto de qué estamos dando? En estos tiempos muchos están por los títulos, por sus dones, por sus talentos, hermanos. Buscan la gloria para ellos. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, porque en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, hice lo otro, y el Señor les va a decir, no te conozco. La palabra no te conozco significa no aprobé lo que hiciste, porque obviamente Dios los conoce.
pero en el original la palabra es, no aprobé lo que hiciste, porque ese no era el fruto que tenías que haber dado. Por eso Dios a través del salmista dice que si nosotros nos deleitamos en la ley de Jehová de día y de noche, y cuando nos va bien y cuando nos va mal, entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nota algo muy importante, dice, da su fruto a su tiempo. Pero este tiempo, hermanos, que habla la Biblia, es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios. No es el tiempo tuyo, hermano, ni el mío, es el tiempo de Dios. Vamos a dar fruto a su tiempo, al tiempo de Él. Todo es bajo Él, hermanos, y para Él, y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. No es a tu tiempo, a mi tiempo, porque si fuera así, hermanos, daríamos nuestros propios frutos y nuestros frutos no serían buenos. Es al tiempo de Dios. Dios tiene todo planeado. Recuerda, hermanos, que tu futuro es el pasado de Dios. Por eso en la prueba que estés pasando, mantente firme, sigue luchando, sigue adelante, sigue firme, porque viene el tiempo de Dios donde darás el fruto de Él, hermano. Cuando salgas de esa situación difícil, de esta pandemia, de esta falta de economía, de trabajo, hermano, vas a dar fruto de Él. Y ahí, hermanos, ¿cuál es el fruto? Daremos el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué dice Gálatas? Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cuál es el primer... el fruto del Espíritu? ¿Cómo comienza? Con amor. Es ahí donde tienes que hacer con amor, con gozo. ¿Cuántos se gozan en medio de la prueba? Pues dice el Señor, bueno, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, y lo siguiente es paciencia. ¿Cuántos han tenido paciencia en esta pandemia, en esa necesidad económica, en esa enfermedad que has vivido? ¿Cuántos han ejercido la paciencia? Por eso dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estos tiempos han retado nuestra fe, hermanos. Han retado nuestra fe. Por eso debes de mantener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese es el fruto del Espíritu y es el fruto que vamos a dar a su tiempo, hermanos, por las pruebas que estamos pasando, porque el carácter de Cristo se estará formando en ti y en mí. Y entonces dice el salmista, dará su fruto a su tiempo, y escucha algo, y su hoja no cae. ¿Por qué no cae su hoja? Porque está bien plantado, hermano, porque está tomando de esa agua de vida. Por eso nuestras hojas no van a caer, y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta qué maravilloso es Dios? ¿Por qué a veces no prosperamos? ¿Por qué no nos va bien? Porque nos hemos olvidado de esta palabra de Dios, hermanos. Nos hemos olvidado que Dios nos está invitando a deleitarnos en estos tiempos difíciles, a tener ese amor, ese gozo, esa paciencia. Dios nos está invitando, hermano, a que permanezcamos fieles a su palabra para que demos fruto de Él. Porque si damos nuestro fruto será ira, enojo, pleitos, disensiones. Ese será nuestro fruto, hermanos. Pero si damos fruto de Él, el fruto de Él, hermanos, es precioso. 9 puntos del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermano, por eso el salmista decía, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí viene algo contrario, hermanos. En el versículo 4 dice, no así los malos. Yo te quiero comentar esto, hermanos. ¿Quieres la bendición de Dios? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Busca la presencia de Dios, porque hay una sentencia, hermanos. Hay una sentencia que Dios no quiere que vivas, pero si el hombre decide voluntariamente no tener el temor a Dios, si el hombre decide voluntariamente no querer deleitarse en la presencia de Dios, ni deleitarse en su ley, hermanos, y no medita en su ley, entonces dice el Señor, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
El tamo era algo, hermanos, como algo hoja seca que llegaba el viento y se la llevaba bien fácil porque no tenía peso. Nota algo, los que dan fruto de él son árboles plantados que son inamovibles porque el Espíritu Santo está en ellos, son inamovibles. Pero aquel que no quiere nada con Dios, la Biblia dice que es tamo que arrebata el viento. Es tamo que arrebata el viento, no tiene peso, no tiene peso, no tiene base. Es muy movible, el viento lo puede llevar de norte a sur, de este a oeste, el viento lo puede llevar por donde sea, porque no tiene peso. Y así son los malos, los que no quieren nada con el Señor, hermanos. Pareciera que a ellos les va muy bien. Ha habido gente que a mí me dice, cuando estaba en el mundo, me iba mejor que hoy que estoy en el cristianismo. Y bueno, tenemos ahí una plática muy interesante, porque muchos dicen, me iba mejor antes. No te equivoques, hermano. Es mejor estar en la presencia de Dios, porque Dios no nos enseñó que si veníamos a Él iba a haber ausencia de problemas. Él no dijo eso, hermanos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces venir a Cristo, hermano, no es ausencia de problemas. Por eso la Biblia dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, escucha esto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, no se levantarán, dice el Señor. No se levantarán. El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, hermanos. No quisieron nada con Él, dice el Señor. Bueno, entonces tú no me perteneces. Por eso dice el Señor que esos no se levantarán, hermanos. No se levantarán. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 21:8 dice que los hombres serán juzgados severamente. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, escucha esto, los hechiceros, los idólatras, escucha esto, y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, que dice que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque al no tener a Dios ya están muertos aunque caminen. Son muertos vivientes. La segunda muerte es cuando el Señor les diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tendrán una muerte eterna. Y esa sería la segunda muerte, hermanos. Por eso dice el Señor, no así los malos. No se levantarán en el día del juicio. Los pecadores no se levantarán en el día del juicio. Pero hay una lista, hermanos, de todos aquellos que no son bienaventurados. ¿Quiénes son? La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, empieza con los cobardes. Luego empieza con los incrédulos, aquellos que dicen, no creo que pase. Les decimos, Cristo viene. No, han dicho mucho y Cristo no viene. Hermanos, y luego dice, los abominables, aquellos que cometen blasfemias, los homicidas. Y luego dice, los fornicarios, aquellos que andan pecando deliberadamente, hermanos, sin temor a Dios. Y luego, ¿quiénes más? Hechiceros. Hay gente, hermano, que conoce la palabra de Dios y sigue consultando a los hechiceros, sigue consultando a los adivinos, le gusta que le lean las cartas, el tarot, les gusta que le lean el café, les gusta ir a los periódicos o en el internet donde pueden, andan buscando qué dice su horóscopo. Imagínense, aún cristianos. Hermanos, la Biblia dice que los hechiceros, los idólatras, el idólatra no solamente el que está detrás de una imagen adorándola. ¿Cuántos idolatran a sus hijos? ¿Cuántos idolatran a su esposo, a su esposa? ¿Cuántos idolatran su trabajo? Muchos se atreven a decir, amo mi trabajo. Y muchos sí lo llevan a ser tan real que es hora del servicio y dicen, no, yo tengo que abrir mi negocio, yo tengo que trabajar. Y se dedican a eso. Está bien que haya trabajo, está bien que venga la bendición de Dios, pero Dios, hermanos, debemos darle el primer lugar. Cuando un cristiano en domingo, que es día del Señor, va y labora y busca tener ganancias, se inclinó entre la propuesta de Satanás de Mateo 4, que le dijo a Jesús,
Todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese es un peligro, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios y también dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, debemos tener cuidado. Por eso la Biblia dice en el versículo 6 del Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nota algo muy importante, Jehová conoce. ¿Qué le dijo? ¿Qué le decía Jesús a las 7 iglesias, hermano? En Asia Menor, yo conozco tus obras. Y eso es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Yo conozco tus obras. Te conozco a la perfección. Conozco todo de ti, dice el Señor. Conozco tu levantarte, conozco tu sentarte, conozco tus pensamientos, dice el Señor. Por eso la palabra de Dios en el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Habla de su omnisciencia, de su omnipresencia y de su omnipotencia, hermanos. Pero dice, mas la senda de los malos, aquí está lo contrario del justo, es que la senda de los malos perecerá. Para ellos, hermanos, ya no habrá memoria. Para ellos ya no habrá oportunidad si ellos no se arrepienten. Por eso, recapitulando todo el capítulo 1, hermanos, del Salmo, nos está enseñando, hermanos, que es dichoso aquella persona, o que es doblemente feliz esa persona que vive bajo el agrado y el favor de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y se refiere que a la persona que no practica y no se ha corrompido con las cosas inmorales del mundo, entonces esa persona es bienaventurada, es doblemente feliz, es 3 veces feliz. Aquella persona, hermanos, que no ha participado de las cosas corrompidas e inmorales de este mundo. El día viernes, ya estoy terminando este mensaje, hermano. El día viernes a nivel mundial se convocó, ¿tú lo viste? Todo un grupo de ateos que según no creen en la existencia de Dios, a las 2 de la tarde del este de Estados Unidos se citaron para levantar el dedo de en medio de la mano, levantársela a Dios. Iban a levantar su mano al cielo y poner el dedo de en medio, hermanos, contra el Dios que para ellos no existe. ¿Cómo se pelean con alguien que no existe ellos, no? Vea, hermanos, y el eslogan de ellos fue extinción al cristianismo. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que muy pronto vendrá la persecución de la iglesia. Y la verdad, yo me gozo. Me gozo porque el Señor dijo, cuando veas todas estas cosas, erguíos, o sea, levanta tu cabeza en alto, porque tu redención está cerca. Tu redención está cerca, hermano. Por eso yo te invito a que tomemos el Salmo 1 y nos deleitemos en su palabra a partir de hoy, hermanos. Día y noche, deleitarnos en su palabra. ¿Para qué? Porque el resultado de eso, de deleitarnos en su palabra, es que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos su fruto a su tiempo y su hoja, nuestra hoja no va a caer. Y escucha, y todo lo que hagamos será prosperado. ¿Quieres la bendición de Dios? Deleítate en su palabra. ¿Quieres que la paz de Dios gobierne tu corazón? Lee la palabra de Dios. Recuerda que dice que seremos como árbol plantados y que daremos su fruto a su tiempo. Es el fruto de Él, acuérdate. Y lo vuelvo a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dijo Pablo. Por eso, hermanos, ¿quieres dar fruto de Él o quieres dar fruto del mundo? Tú lo decides. Pero Dios nos invita a que demos fruto de Él. ¿Cómo? Deleitándonos en su palabra. Así de sencillo, hermanos. Deleitándonos en su palabra. ¿Quieres tener la paz de Dios? Lee su palabra.
¿Cómo vamos a conocer al Dios que adoramos? Leyendo su palabra. ¿Cómo Dios nos va a hablar al corazón? Leyendo su palabra, hermanos. Todo es leyendo su palabra. Debemos tener comunicación con Él en oración. Y entonces, solo así, dice el Señor, ahí finalmente dice que todo lo que hagas será prosperado. Amén, hermanos. Yo te invito a que hagamos una oración y te vuelvo a invitar a que tienes una necesidad, por favor compártenosla. Vamos a estar en oración por tu necesidad, por ti. Y no desmayemos en estos tiempos difíciles, hermanos. No desmayemos en estos tiempos difíciles. Estamos en la recta final, hermano. ¿No te gozas por eso? Estamos en la recta final, hermano. Estamos a punto de llegar a la meta. Falta, sí, hermanos, falta poquito para que Cristo venga. Pero va a venir por todos aquellos que estén dando fruto de Él, no fruto del mundo. Por eso debes de permanecer firme en Él, hermanos. Firme, porque Él ya viene pronto. Y la Biblia dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Viene por una iglesia que esté buscando su rostro en ayuno, en oración, en lectura de la palabra de Dios, compartiendo a otros lo que Dios ha hecho. Hermano, Dios viene pronto. Por eso eres 3 veces feliz, porque Dios está contigo y porque, hermano, no te has involucrado en las cosas corrompidas e inmorales de este mundo. Ánimo, hermano. Sigue adelante en el Señor. Sigue adelante en el Señor. No desmayes. El mundo te va a taladrar, el mundo te va a abordar, el mundo te va a querer tirar, pero más poderoso es el Señor y hay poder en el nombre de Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es para que tú y yo tengamos vida eterna, hermano, y disfrutemos de esa vida eterna. Si tenemos que morir por causa de Cristo, gloria a Dios. Este es el estuche solamente. Pero, hermanos, sigamos adelante en el Señor. Vamos a hacer una oración. Te animo a seguir adelante. Vamos a orar. Dios eterno, seguimos en tu presencia, Señor. Gracias por esta tu palabra. Dices tú perfectamente: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tu palabra nos dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos su fruto a su tiempo, y su hoja no va a caer. Yo lo creo, Señor. Yo quiero ser ese hombre bienaventurado. Y quiero que mis hermanos que están viendo esta transmisión, las personas que no te conocen y que la están viendo o que llegaran a ver esta transmisión, Padre Santo, hay un convencimiento de pecado, hay convicción de pecado, Señor, y que hay un verdadero arrepentimiento en todos nosotros, porque tú ya vienes pronto, Señor. Tú ya estás a la puerta. El enemigo se ha levantado contra tu iglesia, Señor, contra tu iglesia. Pero dice tu palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te damos gracias por tu muerte, por tu resurrección y por esa vida eterna que nos has dado. Bendigo en tu nombre la vida de mis hermanos. Por favor, sé con ellos, ayúdalos en todas sus necesidades, sabiendo que estás obrando tu perfecta voluntad. En tus manos los pongo, pues en tus manos están seguros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Transmite, comparte esta transmisión con más personas. Y bueno, el miércoles, primero Dios, estaremos transmitiendo nuevamente. Dios te bendiga. Saludos cordiales. Sueños de paz.